expresión para que tú estés mejor. Gracias por la invitación. Sin duda, participar en un foro en donde las ideas y las propuestas sean escuchadas por un candidato que puede ser gobernador de este estado, pues es muy alentador. Bien, pues yo en 5 minutos es muy difícil realmente poder tratar un tema tan complicado como es la competitividad. Trataré de hacerlo de manera muy ágil y le voy a pedir a la compañera que si nos da la primera filmina. Me gusta empezar con una filmina complicada, ¿sí? Si ustedes pueden ver ahí, esta es una comparación que les quiero dar sobre cuál es la prosperidad en algunos países del mundo, porque hay que poner, antes de hablar de Tamaulipas, pues hay que hablar de México. ¿Cómo está México? Pero nada más lo estoy comparando aquí con los países de ingresos medios y bajos del mundo. No vale la pena comparar a México con los países ricos, pero aún así, si lo ponemos en esa perspectiva, en azul, se los pongo los países que son de América Latina, el desempeño de México pues es superior, sí, a algunos países como Guatemala, Paraguay, El Salvador o Nicaragua, pero no es tan fuerte como la evolución en Argentina, en Chile, en Brasil o en Costa Rica. Ya no se diga hablar de otros países como pues, Trinidad y Tobago, Rusia, que han tenido a lo largo de estos últimos 10 años un mayor crecimiento real en su Producto Interno Bruto, ajustado por poder paridad de compra, y ahí vemos en una simple gráfica el estatus o digamos la fotografía de nuestro país en el contexto global. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es analizar a México hacia adentro y vamos a hacerlo de manera muy rápida a continuación. Y yo quisiera proponer, esta es una primera idea para el candidato, que es importante mantener siempre el principio de una economía sana, en equilibrio, y para ello es importante fomentar, a como dé lugar, la inversión pública, la inversión privada, la inversión pública-privada, y para eso es necesario hacerlo, obviamente, en un ambiente de una atracción total de inversiones privadas, darle muchas facilidades a la inversión, reduciendo el gasto burocrático, invirtiendo mayor cantidades de recursos en la infraestructura básica de un Estado, y aumentando de mejor forma, de manera más pertinente, el gasto social. Revisando rápidamente el documento que ustedes nos entregaron, me parece que la propuesta va en esa dirección, lo cual es bastante halagador. Adelante. Ahora nos vamos a comparar a Tamaulipas con el resto de los estados del país. Y aquí tenemos el crecimiento del PIB per cápita, digámoslo, en años recientes, desde el 2003 al 2007, no es una fotografía muy actual, pero podemos ver que Tamaulipas, si bien es cierto, es un estado con un ingreso interesante, un ingreso de PIB per cápita pesos de 2007, pues de casi 125,000 pesos por habitante. Hay otros estados, como Tabasco, como Nuevo León, como Coahuila, como Sonora, como Querétaro, que han impulsado un mayor crecimiento del PIB per cápita en este mismo periodo. Entonces nos invita a la reflexión de qué es lo que puede hacer Tamaulipas bajo ese contexto. Por supuesto, Tamaulipas lo hizo mejor que Aguascalientes, mejor que Jalisco, mejor que Morelos y mejor que otros estados también del país como Tlaxcala y Chiapas. Entonces, en la siguiente filmina les voy a presentar el más reciente estudio sobre competitividad que nos puede ilustrar qué tipo de temas deberá recoger una administración estatal, en los que puede incidir en una administración estatal para mejorar su competitividad. Este es un estudio de la competitividad de los estados presentado hace 2 semanas, producido por el Tecnológico de Monterrey y la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública, LEGAP. Y ustedes pueden ver ahí las variables que se utilizaron para este índice, que se puede corroborar en los últimos, cada 2 años se hace este levantamiento. Y bueno, pues hay variables que tienen que ver con desempeño económico, con desempeño de gobierno, con la eficiencia de los negocios y obviamente con la infraestructura. Si podemos añadirle un adjetivo a cada una de esas cabezas de índice que les estoy presentando ahí, tendría que ser la palabra productividad. Productividad en el desempeño económico, en su economía doméstica, en el comercio, en la inversión, en el empleo. Productividad en el desempeño del gobierno, de qué manera las finanzas públicas ayudan a ser una palanca para el desarrollo en cada entidad federativa. En fin, la productividad de las empresas y la productividad de la infraestructura que se dedique a invertir. ¿Cuáles son los resultados de este estudio para el 2010? Tamaulipas tiene un resultado interesante. Adelante. Adelante. Como ustedes pueden ver, está en el nivel 8
de este índice. Hay estados que están por arriba de Tamaulipas, pero es un lugar destacado. Lo que me preocupa, y hago la propuesta en este foro importante, es que en los últimos 4 o 5 años se ha mantenido en ese octavo lugar. No ha subido o no ha tratado de aumentar en este índice como se está presentando. Adelante. ¿Cómo se ve Tamaulipas por factores? Pues muy bien en desempeño económico, bastante bien o aceptable en eficiencia gubernamental, y sin embargo no está presentando datos interesantes en la eficiencia de los negocios. Estamos a un nivel 15 comparado con el resto de las entidades del país, y donde tenemos un rezago interesante en infraestructura, en donde hay un número 21, es decir, abajo de la media nacional. Adelante. Como les decía, ¿cuáles son algunos de los resultados de esta publicación? Lo que pueden ver ahí es que Tamaulipas se ha mantenido en el lugar 8. Hay estados como Jalisco que también se quedaron en el lugar 13, del 2007 al 2010. Y también tienen otros estados como Puebla, el DF, que se ha quedado también en su primero o segundo lugar, Nuevo León, etcétera. Pero habría que observar lo que están haciendo algunos estados como Sonora, Durango, Nayarit, Hidalgo, que han logrado aumentar en el índice general en los últimos 4 o 5 años. Y esto es lo que quisiera yo, a manera de resumen para terminar mi intervención, presentarles. Adelante. Adelante. Lo que se trata ahora es de buscar ese cambio precisamente de la responsabilidad de un gobierno que conduce el desarrollo económico a un gobierno que facilite el proceso de colaboración, que involucre a todos los sectores productivos de la sociedad civil, académicos, de los sindicatos, de una sociedad. De eso es lo que se trata. Se trata de impulsar la competitividad desde abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y Tamaulipas tiene un potencial interesante para observar esos niveles de innovación que se están dando en algunos de los clústeres interesantes como telecomunicaciones, como la industria del software y plásticos, inclusive también en la industria petroquímica, en la parte de Tampico. Y esto es interesante observar cuáles son esos factores que deben de ser impulsados, observados por la autoridad y de alguna manera permitir que salgan y que innoven. Y les quiero mencionar cuáles son las características en la siguiente filmina que encontramos en base a estos resultados que les mencionaba de todos los estados que lograron mejorar su competitividad. Lo que lograron hacer son todas esas cosas, una para atrás, todas esas cosas lograron mantener de manera significativa. Lograron aumentar el Producto Interno Bruto industrial y de servicios, ¿sí? No el del sector agropecuario, no el de algún otro sector manufacturero, básicamente el industrial y de servicios. Lograron bajar la percepción de inseguridad. Todas esas entidades que lograron aumentar sus niveles de competitividad lo hicieron. Aumentaron el gasto en obra pública, aumentaron también la recaudación por concepto del impuesto al activo fijo, aumentaron la inversión extranjera directa, hubo una mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo, menor número de días para abrir un negocio. Creo que Tamaulipas ha hecho un esfuerzo muy interesante en lograr bajar 21 días en promedio esa cifra, pero aún sigue siendo interesante la cifra de aproximadamente 30 días que tenemos que bajar en Tamaulipas. El aumento del número de investigadores, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, también es algo que cuidaron esas entidades federativas y lo hicieron crecer. Aumento en la solicitud de patentes, donde se revela la capacidad innovativa que tiene un Estado, y una mayor eficiencia, por supuesto, terminal en un nivel educativo muy importante que es el nivel de secundaria. Entonces, en conclusión, la última filmina para que ya deje de hablar. En materia de competitividad para todos, todo lo podemos reducir en estas 3 principales axiomas. Tener una sólida base económica que esté sustentada por la vocación que tiene Tamaulipas. Contar con una plataforma de infraestructura básica, tanto física como recursos humanos, que está plasmada en este documento y que me parece importante que se siga enfatizando, y cuidar mucho el ambiente de seguridad que se ha percibido por sus habitantes. De esta manera yo creo, sinceramente, que sí se podrá lograr el Tamaulipas que todos queremos. Muchas gracias. Foros de expresión Para que tú estés mejor.